Cordial saludo, estimado estudiante del curso Fundamentos de Matemáticas. Les habla su directora de curso, Lady Vanessa Cortés. Hemos preparado este video con el objetivo de apoyarlos en el proceso de solución del ejercicio número 2, numeral 1, donde debemos aplicar el método del mínimo común múltiplo en el ejercicio propuesto de la tarea 1, aritmética analítica. El ejercicio 2, numeral 1, nos indica que el estudiante debe resolver la siguiente operación utilizando el método del mínimo común múltiplo y simplificando al máximo la expresión. Este es el ejercicio similar al que está propuesto en la guía de actividades. Entonces, aquí es importante que recordemos que la letra N debe ser reemplazada por el último dígito del documento de identidad del estudiante, ¿cierto? Entonces, el primer paso es transcribir toda esta expresión utilizando nuestro último dígito de documento de identidad, quedando de esta manera el ejercicio. Entonces, aquí ya hemos realizado el paso de transcribir esta situación. El ejercicio completo lo estamos transcribiendo reemplazando la letra N por el último dígito del documento. En este caso lo estamos haciendo con el número 1, como si estuviéramos trabajando con el dígito número 1. Bien, el primer paso que debemos desarrollar, como esto es una expresión grande, ustedes pueden ver que es una fracción grande, que en el numerador tenemos un proceso de operación entre multiplicación y sumas, y en el denominador tenemos otro proceso de operación que corresponde a división. Entonces hay que realizar este proceso por partes. Vamos a iniciar en primer lugar por lo que tenemos en el numerador. Bien, entonces es importante que para aplicar el método del mínimo común múltiplo recordemos un poco los números primos, pues es con esos números primos que vamos a realizar el mínimo común múltiplo. Vamos entonces a tomar, nuevamente, como les había indicado, vamos a tomar la expresión que se encuentra aquí en el numerador, que es la misma que se puede visualizar en esta parte, ¿cierto? Bien, entonces tenemos esta expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de operaciones se evidencian aquí. En esta operación vemos que hay una suma y que hay una multiplicación. Siempre en las operaciones aritméticas existe un orden jerárquico para solucionar o un orden establecido para solucionar las operaciones. En tal sentido, siempre vamos a empezar a resolver las operaciones que son un poco más complejas. Llamémoslo de esa manera, un poco más complejas. Entonces vamos a empezar primero con las multiplicaciones. Para resolver esta multiplicación, entonces, vamos a identificar primero esta multiplicación, vamos a resolver esta multiplicación y el resultado de esta multiplicación vamos a operarla con la primera fracción en una suma. Entonces vamos a empezar a operar. Vamos a empezar a operar. Y tenemos 4 por 6, 24, aquí lo vemos. 6 por 21, 126. Y aquí tenemos este resultado. Este resultado que ustedes observan acá, 126 sobre 24, corresponde a la solución de esa multiplicación. Y este 11 cuartos más 11 cuartos más, pues simplemente es esta misma expresión que está acá. Lo que hicimos fue bajarla. Aquí entonces ya tenemos una expresión un poco más corta, un poco más pequeña, y esta expresión es la que nos va a permitir en tal sentido empezar a utilizar el método del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo únicamente se utiliza como método para operaciones que tienen fracciones con diferente denominador, como es este caso. En este caso tenemos una fracción con diferente denominador, ¿verdad? Y lo estamos haciendo con sumas. Entonces, el método del mínimo común múltiplo se aplica para sumas y restas de fracciones con diferente denominador. Aquí aplicamos ese método, que también hay otros métodos, por supuesto, pero que lo que nos indica la guía de actividades es que tenemos que aplicar el método del mínimo común múltiplo. Entonces, ya hemos llegado hasta acá. ¿Qué nos dice el método del mínimo común múltiplo?
¿sí? El mínimo común múltiplo nos dice que vamos a determinar los mínimos múltiplos que tienen en común, ¿qué números? El número 4 y el número 24. Entonces, para determinar ese mínimo común múltiplo, vamos a realizar el siguiente paso a paso, que se ve a continuación, ¿sí? Y esto se le llama una descomposición en factores primos. Primero estamos descomponiendo, hacemos un proceso de descomposición en factores primos para luego sí determinar el mínimo común múltiplo. Este proceso se puede hacer de otra manera, por supuesto, pero digamos que este es el más sencillo y el más breve para poder determinar el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores, entre 4 y 24. Entonces, recordemos cuáles son los números primos, porque aquí es importante recordarlos un poco. Los números primos, ¿cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y por supuesto de aquí en adelante hay otros más, ¿cierto? Hay muchos más. Pero especialmente para hacer ese tipo de descomposiciones pues tratamos de abarcar los primeros. Generalmente se trabajan con los primeros. Entonces, conociendo de esta manera vamos a empezar a determinar la descomposición de 4 y 24. Pero vamos a empezar con nuestro primer número primo, que es el 2. Vamos a descomponer. Vamos a descomponer 4 y 24 entre 2. Entonces ponemos el 2 acá como está, como se visualiza y empezamos. 4 dividido 2 es 2. Ubicamos el resultado en la parte de abajo del 4. 24 dividido 2 es 12. Lo ubicamos debajo del 24. Como ambos números, como ambos resultados que nos dio 2 y 12 son pares, entonces yo puedo seguir descomponiéndolos con el 2. Entonces nuevamente vengo con el 2, digo 2 dividido 2 es 1, lo ubico aquí debajo. 12 dividido 2 es 6, lo ubico aquí debajo. Y observen acá, aquí tengo un 1, ¿cierto? Me indica que por este lado ya terminé, pero por este lado puedo seguir descomponiendo, ¿sí? Continúo con mi orden. Como 6 es par, le puedo sacar mitad, entonces vuelvo a descomponerlo por el 2. Hasta donde más se pueda, debemos utilizar estos números. 6 dividido 2 es 3. Entonces miren que acá pongo la cifra 3, pero no puedo continuar con el 2, sino que continúo con el número primo 3. Entonces, tercera de 3 es 1. Y es así como he terminado de descomponer en factores primos estas cifras, este 4 y este 24. Cuando tengamos ya los factores primos, esta descomposición, cuando tengamos ya esta descomposición acá, vamos a empezar a determinar el mínimo común múltiplo. Entonces ahí sí decimos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 24 se obtiene de multiplicar estos números entre sí, como se va a ver a continuación. Listo, entonces miramos acá. El mínimo común múltiplo entre 4 y 24, que son estos números que hacen referencia acá, de dónde salieron de acá, son los denominadores. Únicamente trabajamos con los denominadores. Vamos a multiplicar entre sí los factores, estos factores que nos permitieron descomponer estos números, los multiplicamos entre sí y obtenemos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 24 es 24. ¿De dónde salió el 24? De multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Obtenemos acá el denominador. Este va a ser el denominador que se va a convertir en común acá para poder hacer una suma mucho más sencilla. ¿Qué proceso sigue? ¿Qué paso sigue? Entonces miremos que tenemos acá. Vamos a convertir el 4 y el 24, lo vamos a convertir en un solo denominador que es 24. Quiere decir que este se me va a convertir acá en este denominador. Pero ojo, acá tenemos que realizar un proceso matemático porque no vamos a poder convertir estas cifras, este 4 no lo vamos a poder convertir de 1 en 24. Necesitamos hacer un proceso matemático que me permita llegar a 24. Y el 24, pues en este caso, como es igual, pues no habría mucho que hacer, ¿cierto? Entonces a este método se le llama complificación. Vamos a ampliar esta fracción de tal manera que el denominador pueda llegar a ser 24. Es una de las formas de hacer. Entonces podemos decir fácilmente, un número que multiplicado por 4 me dé 24, ¿sí?
Mientras pensamos qué número, también podríamos decir que vamos a dividir 24 entre este número y obtenemos que es 6. 24 dividido 4 es 6. Quiere decir que el número que yo necesito multiplicar con 4 para que me dé 24 es 6. Este es el proceso que yo voy a hacer. Voy a multiplicar este denominador por 6, pero lo que hagamos acá abajo también lo tenemos que hacer acá arriba obligatorio, porque estamos hablando de una fracción para que exista un equilibrio en la fracción. Luego, el 24 para que se me convierta en 24, pues simplemente lo que puedo hacer es multiplicarlo por 1 para que se mantenga, ¿cierto? Tanto arriba como abajo por 1. Y empezamos a hacer un proceso de operación. 11 por 6 nos da 66. 4 por 6 nos da 24. 24 por 1 nos da 24 y 126 por 1 nos da 126. De aquí es donde se obtienen esos valores, porque muchas veces nos preguntamos cuando vemos estos videos o cuando vemos la webconferencia, ¿de dónde salió el 126? ¿Sí? ¿O de dónde salió el 66? Sale de este producto que realizamos. Bien, como ya tenemos entonces la fracción en términos de un solo denominador, pues esto es para que simplemente dejemos el denominador y lo que hagamos sea sumar estos numeradores. Es decir, 66 más 126 nos da 192. Y es aquí entonces donde tenemos el resultado de esta suma de fracciones, pero lo hemos realizado utilizando el método del mínimo común múltiplo, que es lo que nos propone la guía de actividades. ¿Que hay otras formas? Claro, hay otros métodos, pero en este caso tenemos que ser un poco obedientes y resolverlos con el método que nos propone la guía de actividades, que es el mínimo común múltiplo. Bien, aquí el estudiante entonces primero ha resuelto esta parte de acá. Hasta aquí, todo este proceso hemos resuelto solamente la parte de acá arriba. Ahora, si lo desean, podemos hacer un proceso de simplificación desde acá. Ustedes pueden simplificar la fracción para que les quede más pequeña. Y recordemos que simplificar implica dividir la expresión en un mismo número. Entonces, por ejemplo, voy a decirlo así. Voy a dividir 192 entre 2 para sacarle mitad, pero también debo dividir a 24 entre 2, ¿sí? Esta división, para simplificarse, debe cumplirse que se pueda dividir por un mismo número, tanto en el numerador como en el denominador. Si solamente lo puedo hacer por uno de los dos, entonces no se podría simplificar. No habría lugar a poder simplificar solamente con un número. Por ejemplo, si ustedes hacen lo siguiente, voy a decirlo de esta manera. Si aquí voy a simplificar por 2 y aquí voy a simplificar por 3, es incorrecto. La simplificación debe hacerse por el mismo número, dividiendo por el mismo número. Ahora, ustedes pueden simplificar por 4, sacándole tercera, sacándole mitad, pero lo deben hacer al tiempo con los dos. Ese es el proceso de la simplificación. En este caso, pues yo no lo voy a simplificar acá. Esto lo pueden hacer ustedes. Si lo desean, lo pueden hacer. Entonces, ahora, lo que sigue es, como ya hicimos la primera parte, vamos a hacer la segunda parte de la fracción, de esta gran fracción. Vamos a resolver esta división que tenemos en el denominador. ¿Y cómo la resolvemos? Listo. Entonces, observen en esta parte de acá. Aquí tenemos el resultado de esa división. Cuando trabajamos con divisiones, entonces hay dos formas de hacerlo. Uno, aplicando el inverso multiplicativo, o dos, simplemente multiplicando en cruz. ¿Sí? Básicamente es la misma cosa, solo que hay que hacer un paso de más en uno, pero es lo mismo, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar, para dividir en fracciones lo que voy a hacer es multiplicar en cruz 11 por 4 y luego voy a multiplicar 5 por 12 y es lo que ustedes van a poder visualizar aquí. 11 por 4 y 5 por 12. Realizo ese proceso de multiplicación donde 11 por 4 es 44 y 5 por 12 es 60. De igual manera, si ustedes quieren, pueden simplificar esta expresión. La idea de simplificar es que luego el resultado no quede en números tan grandes, tan gigantescos.
porque también tienen que simplificar el resultado, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen desde acá, desde estos dos pasos, simplifican, pues el resultado va a ser mucho más sencillo al final. Tengo la expresión, ¿cierto? Tenemos acá la expresión. Tenemos dos resultados que los voy a resaltar ahorita con color rojo. Tengo este resultado que va acá arriba y tengo este resultado que va acá. Ahora sí, lo que voy a hacer es reemplazarlos en sus posiciones para poder continuar con el ejercicio y obtengo lo siguiente. Entonces, vemos acá, esta es la inicial de donde partimos. Vemos que aquí tenemos la expresión 192 sobre 24 o 192 24avos, que es la primera parte, la primera solución de lo que tenemos arriba. Y tenemos que en la parte de abajo está 44 sesentaavos, que es el resultado de la división entre las fracciones. Hasta ahí estamos claros, tenemos nuestros resultados y acá, pues obviamente hay que hacer un proceso de solución, ¿sí? Aquí ustedes pueden simplificar en caso de que no lo hayan hecho aquí. Lo pueden hacer acá, simplificar. O primero pueden operar y luego simplifican. No hay ningún problema. Entonces acá cuando tenemos esta expresión debemos utilizar un término que hemos llamado o que ustedes reconocen como la ley de la oreja, ¿sí? O que comúnmente se conoce como la ley de extremos y medios. Entonces, esa ley de extremos y medios nos indica que lo que tenemos que hacer es multiplicar el primer numerador con el último denominador y luego el denominador con el numerador de la siguiente fracción. Es decir, vamos a multiplicar 192 por 60, que es lo que se ve aquí. Luego vamos a multiplicar 24 por 44, que es lo que se ve acá. ¿Sí? Realizamos este producto, esta multiplicación y obtenemos este resultado, que como ustedes pueden ver sería 11.520 sobre 1.056. Si estamos hablando de cifras de 1.000 aquí. Entonces, como son números grandes, lo recomendable es empezar a simplificar esta expresión para que no queden números tan gigantes. Entonces, empiezan a simplificar sacando mitad, sacando tercera, o si el número es muy grande, hay una opción de dividir el numerador entre el denominador, ¿cierto? Y encuentran también una forma fácil de simplificar. En este caso, simplificamos, sacamos mitades hasta más no poder y obtenemos entonces este resultado. Quiere decir que toda esta expresión que está acá, listo. Toda esta expresión que está acá, que la transcribimos con nuestro dígito y se convirtió en esto, nos dio como resultado 120 onceavos. Este es el proceso matemático que ustedes tienen que hacer, chicos, para este primer ejercicio. Espero que con este video les sirva un poco de apoyo para solucionar el procedimiento matemático. Recuerden que todo este proceso se debe ver evidenciado en su documento y lo deben cargar como avances en el foro para que el docente encargado pueda hacer un proceso de realimentación de los avances. No siendo más, entonces me despido. Dios los bendiga.